el año agradable del Señor. Muchas veces hemos escuchado algunas consignas. Bueno, este año es año de bendición. Algunos procuran asimilar algún número. Bueno, el 25 será porque el 5 es esto, o el 24 porque... Y nosotros creemos que ya llegó el año agradable del Señor. Si bien pedimos al Señor una palabra direccionada, pero bien nosotros creemos que el año agradable ya está en nosotros y en la iglesia. Vemos que estas palabras están dirigidas a una persona, a Cristo. Capítulo 4, versos 18 y 19. Vemos que el Salvador fue ungido, Cristo fue ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo, y me ungió para proclamar el año agradable del Señor. Diga conmigo, el Señor fue ungido para predicar, para proclamar el año agradable del Señor. Este año agradable del Señor en el Nuevo Testamento representa en el libro de Levítico el jubileo. Lo que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el jubileo, para nosotros es el año agradable. Gloria al nombre del Señor. En ese tiempo del jubileo, ese tiempo era en el cual todos los cautivos que estaban en pecados serían libres del pecado, serían liberados de la prisión del pecado. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 8. Isaías 49, 8. Esta palabra es con referencia a Israel. Y dice el Señor en Isaías 49, 8: así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardé y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Algunos pueden decir, bueno, pero esta palabra tiene que ver con el pueblo de Israel. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Corintios, Pablo está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. Y en 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa palabra va dirigida a nosotros, en el cual los oprimidos bajo el cautiverio del pecado van a disfrutar la liberación. Para nosotros ya llegó ese día aceptable. No estamos esperando el 2025, el 2026, sino que llegó cuando recibimos a Cristo y fuimos libres de la cárcel. Llegó nuestro jubileo cuando la cárcel del pecado nos soltó y fuimos liberados por la sangre del Cordero. Y hoy nosotros proclamamos este año agradable. Hoy nosotros proclamamos el jubileo de la gracia. Para nosotros hoy día es el jubileo de la gracia. Amén. Esto indica que así como en el Antiguo Testamento estaba el día del jubileo, en el Nuevo Testamento Cristo estableció el jubileo de la gracia, el año agradable del Señor. Amén, gloria al Señor, que tiene que ver con Levítico 25 del jubileo. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué era el jubileo para el pueblo de Israel? Porque en ese tiempo, primero se liberaban los esclavos. Usted sabe que muchas personas en el Antiguo Testamento eran esclavos porque tenían deudas y no podían pagar. Y entonces encontramos en el Antiguo Testamento al profeta y una viuda que no tenía nada, tenía un poco de harina, un poco de aceite, tenía una deuda. Y tenía miedo que al no poder pagar esa deuda, sus hijos fueran llevados esclavos. Se llevaban esclavas a las personas hasta saldar la deuda y después liberarlos. Pero cuando se proclamaba el jubileo, todos quedaban libres.
sin importar si la deuda faltaba pagar, sin importar cuántos años tuviera, sin importar si todavía faltaba la mitad de año estar preso o estar cautivo. Cuando se proclamaba el jubileo sobre el pueblo de Israel, todos los esclavos quedaban libres. Diga, quedaban libres. Gloria al nombre del Señor. Y aquellos que habían perdido posesiones, heredades, por deudas, la volvían a recibir, se las restauraban, se las tenían que devolver. Por eso era el jubileo, era motivo de alegría, diga, motivo de alegría. Entonces, gloria al nombre del Señor, el jubileo era un año de liberación, un año de libertad, un año de restituir lo que se había perdido, las posesiones que se habían perdido. Y entonces los que habían sido vendidos como esclavos eran declarados personas libres. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y hoy nosotros estamos proclamando el año agradable del Señor, porque el Señor nos hizo libres. El Señor nos liberó. Gloria al Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor. Cuando leemos capítulo 4 de Lucas, el Señor vino a Nazaret. ¿Dónde fue Nazaret? El lugar donde Él fue criado. ¿Dónde se crió el Señor? En Nazaret. Fue a Nazaret y conforme a la costumbre, Él entró a la sinagoga y pidió tomar un rollo, leer el profeta. Amén. Así que Él entró en la sinagoga en el día sábado y se levantó a leer. Alguien que quería leer podía leer los rollos sagrados, la palabra del Señor. Y dice que se le dio, gloria a Dios, se le dio el rollo del profeta Isaías. Y él abrió ese rollo y encontró esa escritura donde decía el Espíritu. Por eso cuando leemos nosotros Lucas capítulo 4, es el rollo que Jesús abrió en la sinagoga del profeta Isaías. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, a los ciegos recobro de la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año agradable del Señor. Es decir, año agradable significa a proclamar el jubileo, que todos los esclavos iban a ser libres, que todos los que perdieron sus posesiones iban a tener nuevamente lo que habían perdido. Después que el Señor se paró en la sinagoga, se paró al frente, abrió el rollo y leyó Isaías, se sentó y le dice a las que estaban en ese lugar, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea, delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. Es decir, lo que dijo el profeta Isaías hoy se cumple. Hoy se realiza. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor fue ungido para anunciar. Diga, anunciar. ¿A quién? A los pobres. Diga, yo soy pobre. Yo recibí este anuncio. La palabra anunciar, el evangelio, significa evangelizar. Significa anunciar, significa anoticiar, dar una noticia, dar un mensaje. Así que el Señor nos ha ungido para predicar el evangelio, para evangelizar, para hablar de este año agradable del Señor. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que el evangelio sería predicado a los pobres, porque el Señor, el Espíritu me ha ungido para predicar el evangelio. ¿A quién? A los pobres, no a los ricos, sino a los pobres. Amén. A los pobres. A los pobres en el sentido espiritual. Usted es pobre hablando en un sentido espiritual. ¿Usted es pobre o rico? Apocalipsis 3:17 dice la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico,
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que la iglesia de la Odisea había perdido la capacidad de oír el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio está direccionado a los pobres en espíritu. Diga entonces, el día que yo crea que no necesite, el día que yo crea que yo estoy bien, voy a perder esa capacidad de poder oír el Evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Para quién es anunciado el Evangelio? ¿Para quién el Espíritu ungió a Cristo? Para predicar, predicar, como se dice en portugués, para pregar a los pobres. Y el Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en nuestro espíritu significa vaciar nuestro espíritu, vaciarlo. Significa que nos vaciamos y soltamos y nos desprendemos de toda cosa que no sea el propio Señor. Todo lo que no sea de Dios en nuestra vida, lo soltamos. Como se dice en portugués, abrimos mano y soltamos todo lo que no sea Dios en nuestra vida. Y si soltamos nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestras razones, nuestra carne, nuestro yo, nos vamos a quedar pobres. Tenemos que quedar sin nada. Cuando soltemos nuestro yo, soltemos nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, vamos a quedar sin nada. Y cuando quedemos sin nada, entonces estaremos preparados para oír el Evangelio del Cristo ungido. Estaremos preparados para oír las palabras ungidas del Cristo, que el Padre le envió a predicar ese Evangelio a los pobres en espíritu. Hay un mensaje, hay una palabra, hay un Evangelio que está preparado para los pobres en espíritu. Cuando nosotros estamos soltando todo lo que nos sirve, entonces el Señor puede entrar en nuestro espíritu. Podemos recibir, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y no solo que podemos recibir este Evangelio del jubileo, sino, como dice ahí, de nosotros es el reino de los cielos. Porque de tales es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. Así que en esta noche vamos a soltar todo. Vamos a quedar sin nada. Vamos a quedar con algo solo en nuestro corazón. Cristo, Cristo y Cristo. Nada más que Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior. Gloria al nombre del Señor. Esos cautivos, esos exiliados, esos prisioneros, éramos nosotros, cautivos de Satanás. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Isaías capítulo 42, versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Los ciegos, está hablando de ciegos espirituales. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y quién es un ciego espiritual? Sofonías capítulo 1 verso 17 dice: y atribularé a los hombres y andarán, 1:17 de Sofonías, como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será demandada como polvo y su carne como estiércol. Dice la palabra del Señor que los hombres andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. El pecado nos trae ceguera espiritual. No es la ceguera de nacimiento,
No tiene que ver con la ceguera física, sino con la ceguera espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pero si el pecado ha traído ceguera en nuestra vida, Dios dice, va a abrir los ojos de los ciegos. Y para que los ojos de los ciegos sean abiertos, el pecado tiene que ser retirado. El pecado tiene que ser quitado. Si es que el pecado nos deja ciegos, el Señor dice, hoy los ojos de los ciegos van a abrir. Y Sofonía dice que la ceguera viene por el pecado. La ceguera espiritual viene a causa del pecado. Pero la promesa es, en este año agradable del Señor, que Dios va a abrir nuestros ojos. Es decir, que va a sacar toda cosa pecaminosa de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestros hijos, del matrimonio, del hogar, de la iglesia, de los ministros, de los siervos, de todo. Y nuestros ojos serán abiertos, porque será sacada la consecuencia de la ceguera, que es el pecado. Diga, Señor, abre mis ojos. Y un ciego es aquel que no ve. Diga conmigo, un ciego está en oscuridad. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. ¿Cómo está el que aborrece a su hermano? Y anda en tiniebla. Y no sabe a dónde va, porque está ciego. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El aborrecer, el odiar, el no perdonar, es un pecado que ciega nuestros ojos. Y dice el Señor, están en oscuridad y no saben para dónde van. Porque la tiniebla, la oscuridad del aborrecer al hermano, le han cegado los ojos. Pero dice Dios hoy que Él va a abrir nuestros ojos. Va a quitar todo aborrecimiento. Va a quitar todo rencor. Va a sacar todo odio. Va a sacar toda rencilla, todo enojo. Y nuestros ojos van a ser abiertos. Y vamos a amar a nuestros hermanos. Y vamos a amar a nuestros seres queridos. Aleluya, porque nuestros ojos han sido liberados. Porque la luz llegó a nuestros ojos. Vamos a amar a nuestros hermanos con el amor del Señor. Y entonces ahí se proclama el jubileo y se cumple la palabra. El Señor ungió a Cristo para que abra. El Señor ha ungido a Cristo. El Padre envió a Cristo y lo ungió para que nosotros, al recibir esa palabra, se vaya toda ceguera. Dejemos de odiar, dejemos de aborrecer, dejemos de hacer diferencia, dejemos de hacer excepción de personas y amemos todos iguales a los hermanos con el amor de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces ahí se va a cumplir la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó a Pablo para predicar el Evangelio, en el capítulo 26 de Hechos dice, verso 18, Atos 26, 18. Dios dice a Pablo, el Espíritu Santo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es decir, que la ceguera espiritual está relacionada con el pecado no confesado. La ceguera está relacionada con la falta de arrepentimiento. Que alguien que no se arrepiente no puede ser perdonado. Pero el Señor dice que los ojos van a ser abiertos. Es decir, que va a haber arrepentimiento. Es decir, que va a haber perdón. Eso significa que el Espíritu Santo va a hacer una obra en nuestro corazón. Nos va a convencer del pecado. Nos va a convencer de nuestra ceguera. Y va a decir, sí, Señor, cuán ciego estaba. Oh, Señor, qué ciego que estaba. Pero hoy, Señor, puedo ver. Perdona mis pecados. Señor, lavame con tu sangre. Limpiame. Y entonces Dios va a abrir tus ojos. Aleluya. Y nunca más vas a tener oscuridad en tus ojos. Porque, aleluya, todo pecado va a ser quitado. Y ese es el año agradable al Señor. Ese es el verdadero jubileo.
No es un grito de júbilo, no es una canción alegre, no es levantar las manos y brindar o un aplauso. Jubileo realmente es la liberación del pecado, es la confesión del pecado, es el corazón lavado con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Y hay un júbilo, una alegría. Bienaventurado, dice el salmista, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Decirle en este año: quiero tener un verdadero jubileo, quiero tener una alegría, quiero ser libre de todo pecado, de toda consecuencia, quiero ser libre de todo pecado oculto, quiero ser lavado, quiero ser perdonado, quiero tener mis ojos abiertos. Quiero que el 2025 sea un año agradable, sea un año de jubileo, aleluya, porque mis ojos lo ven. Aleluya. Pero no solo el Señor vino para abrir los ojos, sino que también vino a sacar a los que estaban cautivos. Vino a liberar, como dice en Lucas, que hemos leído, a liberar a los oprimidos. Oprimido. ¿Sabe lo que es oprimido? ¿Sabe qué significa la palabra oprimido en el verbo? En el griego, el verbo oprimir. Diga, ¿qué significa? Oprimido significa partir en pedazos. Oprimido es como si usted agarra esto y hago quiebro, divido. Eso significa la palabra oprimir. Partir en pedazos, romper. Gloria al nombre del Señor. ¿Y quiénes son esos oprimidos? ¿Quién es el que hace eso, que rompe a pedazos? El pecado, Satanás. Él viene a destruir, él viene a dividir, él viene a romper, a hacer pedazos. Pero el Señor dice: aquellos que están hechos pedazos. Una vez una hermana acá en la iglesia dijo: hermano, hay que buscar a Dios, porque si no busca a Dios, en vez de decir el diablo te va a hacer pedazo, dijo: el diablo te va a hacer bolsa. Lo que decimos. Te hace pedazo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y Juan 8:34 dice: Jesús dijo, le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el pecado te destruye. El pecado te oprime y te va rompiendo en pedazos. Te va cortando, te va destruyendo. Pero hoy está el jubileo, que el Señor viene a quitar esa opresión y viene a restaurar lo que el diablo rompió. Lo viene a restaurar, a restituir, dice el Señor. Restituir tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de intimidad con Dios. Él viene a restituir tu oración, tu comunión, tu servicio. Diga: sí, Señor, yo quiero un año agradable en el ministerio, en mi servicio. ¿Cómo estuvo tu vida de oración? Aleluya. ¿Cómo estuvo este año 2024? Y estuvo como en pedazo. ¿Vio qué sucede cuando hay un pedazo y otro pedazo? Ahí está la pastora, la hermana allá también. Y agarramos y lo cosemos y lo unimos. Pero no queda bien. No es una misma tela. Está remendado. ¿Cómo estuvo tu vida de oración? Y estuvo dividida. Sí, ¿cómo estuvo? Porque ¿qué significa oprimido? Dividido. ¿Estuvo dividida tu vida de oración? Sí. Porque hubo un tiempo que oré bien, pero hubo un tiempo que no oré bien. Hubo un tiempo que estaba allí arriba y otro tiempo estuve por allá abajo. Tuve un tiempo donde tenía una intimidad y sentía el Espíritu Santo, pero hubo días y hubo semanas y hubo meses que no sentí nada. Entonces esa opresión tiene que romperse y Dios tiene que restaurar tu vida de oración para que tenga una vida plena en oración, en la búsqueda, en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, en las sanidades, que eso sea algo continuo y constante.
Así como estamos viendo culto tras culto, los milagros, las señales, las maravillas, así también tiene que ser en nuestra vida, día tras día, nuestra vida de oración restaurada, nuestra vida de consagración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida en la lectura de la palabra. Hoy el Señor viene a restaurarnos. Hoy el Señor viene a restaurarnos. Diga, viene a restaurar. Diga, viene a restaurar. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuándo era, aleluya, el jubileo en Levítico? Cuando llegaban los 50 años, se proclamaba el jubileo. Cada medio siglo. Usted escuchó lo que dijo, el año agradable. Es decir, pasaban 50 años, medio siglo, y ese año era el año del jubileo. Es decir, que todo ese año, no un solo día, todo ese año, diga, 50 años, cuando llegaba el año número 50, se proclamaba el año del jubileo. Es decir, que durante 12 meses se liberaban los cautivos. Durante 12 meses, durante un año, se restituían las casas que habían sido quitadas. Durante 12 meses, todos los que estaban presos por deuda eran soltados, eran libres y volvían a su familia. No era un solo día. El Señor vino a proclamar el año agradable. ¿Querés un jubileo en este año? ¿O querés solamente así entrecortado, buscar? No, yo quiero el jubileo, que sea todo el año, los 12 meses del año, en la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, en la liberación. No es el día, no era un solo día, era todo un año. Era un año de liberación. Era un año de restauración. Y eso no es para el 2025, eso es para todos los años y para todos los días de nuestra vida mientras estemos acá en la tierra. El año agradable, el año en que somos libres, el año en que ya no seremos esclavos del pecado. No seremos esclavos de pecados generacionales. No seremos esclavos de enfermedades generacionales. Seremos libres. Es decir, que esa persona que había sido esclavo durante 50 años, póngale, ese día era declarado un ciudadano libre. Ya no había más esclavitud. Ya no tenía más cárcel, ni cadena, ni atadura. Por el jubileo, ese hombre era declarado libre. Y hoy nosotros, por el Cristo que ha sido ungido, y ya hoy nosotros proclamamos el jubileo, proclamamos la libertad que Cristo nos ha dado para ser libres de todo pecado, para ser libres de todo vicio, para ser libres de toda maldad, para proclamar un año de liberación. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre del Señor. Por eso que cuando el Señor leyó esto, dijo, hoy se cumplió. Claro, pero los judíos no entendían porque para ellos jubileo era esos 50 años de libertad. Pero jubileo era Cristo. El verdadero jubileo venía con la predicación del Evangelio. ¿Cuánto era? Diga, medio siglo. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que representa medio siglo. Representa la vida humana del hombre caído. Dice que el hombre caído en su condición caída puede llegar a vivir 70 años. Salmo capítulo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, que Moisés dijo que los días de nuestra edad son 70 años y 80 en los más robustos.
Gloria al nombre del Señor. Porque esto lo escribió Moisés, este salmo. Es decir que según Moisés la vida humana dura 70 años. Amén. Y si alguien es robusto puede vivir 10 años más, 80. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué digo que representa la vida humana? Porque en los días de Jesús o en los días antiguos, ¿sabe cuánto? Usted dice, bueno, una persona vive cuando nace. No, se le consideraba recién una persona adulta, no a los 18 años, a los 30 años. Por eso que cuando Jesús, Él comenzó a los 30 años su ministerio, los sacerdotes a los 25 años eran separados para el sacerdocio y a los 30 años podían ser sacerdotes. Es decir que según el Antiguo Testamento, a los 30 años comenzaba la vida adulta de una persona. Amén. Algunos que tienen 18, yo soy grande, dicen. Soy grande, no grande y nada. Entonces, si la vida humana comienza a los 30, la adultez, 30 más 50, 80. Es lo que Moisés dijo. Así que ese representa la vida humana. Gloria al nombre del Señor. Es decir que cuando la vida humana se termina, cuando llega a 50 años, todo se termina, viene un reverdecer, viene el jubileo, viene la liberación. Aleluya. Cuando todo acaba, cuando todo se termina, humanamente hablando, viene el año agradable del Señor. Viene la liberación de parte de Dios en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que esto es una representación espiritual. No estoy diciendo que si, gloria a Dios, si podés llegar a vivir 80 o no. Hay algunos que llegan a 90. Gloria a Dios. Hay algunos que quieren llegar a 102 años. Y por eso se compran ese multivitamínico que dice que 102 años plus. Bueno, voy a vivir 103 porque tiene un plus aparte. Gloria al nombre del Señor. Pero representa... No es 80 en sí o 70, sino el significado de lo que es la vida humana. ¿Cuántos dicen amén? Póngale que un esclavo de 30 años, un hombre libre de 30 años es llevado esclavo. Y pasan 50 años de esclavo. Llega el 50 años de esclavo y se proclama el jubileo. ¿Cuánto tendría ese hombre que a los 30 años fue llevado esclavo? 80. Según Moisés, según la ley, la vida de esa persona, aunque queda libre, está para concluirse. Pero el Señor viene, aleluya, a través del jubileo del Nuevo Testamento, y Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Él viene a multiplicar la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y doy vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Aunque nuestra vida se esté terminando, se esté acabando, viene la vida que es Cristo para darnos vida abundante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se proclamaba el jubileo? Porque cuando Dios dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán, Dios designó que la tierra de Canaán se dividiera por 12 tribus. Si veríamos el mapa del Antiguo Testamento, veríamos cada tribu, la de Judá, Neftalí, cada tribu, y las 12 tribus llenan todo el territorio de Israel. Es decir, que Dios designó para cada familia de las 12 tribus una porción de tierra. Todos tendrían una porción de tierra. Pero por causa de la esclavitud, por causa de la deuda, por causa del delito, muchas personas perdían sus propiedades. No podían pagar. Venía el acreedor. ¿Sabe cómo se dice acreedor en portugués? El agiota venía a cobrar y le quitaba su tierra. Pero había una promesa de Dios,
que esa tierra no podía quedar para siempre en la mano del acreedor. Llegarían los 50 años y el agiota, el acreedor, tendría que soltar esa propiedad y entregársela. ¿Quién es ese aleluya? Ese 50 años, ese es Cristo, es el jubileo que hoy va a soltar el Señor lo que nos pertenece y nos va a dar de su gracia, nos va a dar, aleluya, aleluya, para que vuelva la vida de oración, para que vuelva la vida de comunión, para que vuelva una vida de obediencia. ¿Qué dijimos al finalizar estos mensajes? En la última Santa Cena aquí, en la última Santa Cena en Padre Naciones, no queremos que el 2025 sea más de los 20, no queremos que sea, que vivamos más de lo que está, sino tiene que ser algo diferente. Hoy estamos proclamando el jubileo en Cristo. Hoy estamos proclamando que Cristo es nuestro jubileo. Aleluya, que Cristo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nosotros fuimos vendidos como esclavos. Romanos 7:14, Pablo dijo, en cuanto a sí mismo, yo soy de carne. Pablo dijo en Romanos 7:14, fui vendido al pecado. Fui vendido al pecado. El pecado me compró. Fui vendido al pecado. Gloria al nombre del Señor. Incluso Pablo, él, antes de conocer a Cristo, él era un esclavo del pecado. Todas las personas caídas fueron vendidas, pero un día llegó a nuestra vida el jubileo, que no es una fiesta festiva, es Cristo. Y dijo, déjenos libres. Hoy queremos que ese jubileo se proclame en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra vida de servicio, que ese jubileo sea llevado a todas las áreas de nuestra vida, para que podamos vivir ese verdadero jubileo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando viene esa verdadera liberación, como dice en Lucas, es el año agradable del Señor. Es algo agradable ser libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la proclamación del jubileo? Es la proclamación del verdadero evangelio. El jubileo es la predicación del evangelio completo de Cristo. Un evangelio parcial es un evangelio que solo predica que Cristo murió para salvarlo. Es verdad, sí, es verdad. Gloria al nombre del Señor. Pero esa es solo una parte del evangelio. Es verdad que el Señor murió, pero eso no es todo el evangelio. Hay que predicar todo el evangelio de Cristo. Hay que proclamar todo el evangelio, aleluya, para que seamos libres en esta mañana, esta noche, de toda esclavitud espiritual. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué cree que a veces no podemos buscar, no podemos orar? Porque hay áreas que todavía están esclavizadas. Pero hoy se va a proclamar el jubileo. Lo va a proclamar Cristo en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué hay cosas que nos cuestan? Porque hay ataduras. Porque hay cosas que son muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué la vanidad? ¿Por qué la mundanalidad? ¿Por qué la desobediencia? ¿Por qué la rebeldía? ¿Qué es lo que hay detrás de esas áreas? Ataduras espirituales. Pero Cristo viene a liberar en esta noche a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? A todos aquellos que creen. Gloria al nombre del Señor. Para que recobremos nuestra comunión con Dios. Aquellos que eran vendidos como esclavos perdían su propiedad, pero en el jubileo recuperaban la propiedad. ¿Querés recuperar tu comunión con Dios? ¿Querés recuperar tu vida de servicio con Dios? ¿Querés recuperar tu fe? ¿Querés recuperar lo que necesitas hoy recuperar? Decir, sí, Señor, quiero disfrutar, gloria al nombre del Señor. Quiero recuperar, gloria al nombre del Señor. Quiero recuperar lo que perdí. Quiero recuperar, gloria al Señor. ¿Y cuándo perdimos eso? En Adán. En Adán quedamos esclavos. Por medio de Adán perdimos todo. Por medio de Adán quedamos embargados, endeudados,
esclavo del pecado. Pero vino Cristo, el segundo Adán, para traernos la verdadera liberación, para traernos el verdadero jubileo. Y vamos a recibir y vamos a proclamar este jubileo con aquellos que no lo tienen, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Vamos a proclamar en Argentina el jubileo del Señor. Vamos a proclamar, vamos a abrir las cárceles de aquellos que están esclavos. No solamente nosotros, vamos a llevar a otro este evangelio de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y el Señor predicó el evangelio. La predicación del evangelio del Señor, la proclamación del evangelio de Cristo, se proclamó en 4 puntos. Primero, Él predicaba, Él enseñaba. Donde Él iba, ¿qué hacía? Predicaba, Él enseñaba. Segundo, diga conmigo, enseñar. Número 2, diga conmigo, echar fuera demonios. Donde Él iba, echaba fuera todos los demonios. Número 3, diga conmigo, sanar. Donde Él iba, todos los enfermos eran sanados. Enseñaba, echaba fuera demonios, sanaba y predicaba. Vamos a hacer esos 4 puntos. En eso estamos basando el ministerio de la iglesia, en la enseñanza, en la sanidad, los milagros, en la liberación, que es muy importante, y en el predicar el evangelio a todos. Vamos a basar ese evangelio que Cristo predicaba, gloria al Señor. Y dice en Lucas 4:32, dice que cuando Él predicaba, la gente quedaban atónitos de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad, no era como los escribas, sino que Él hablaba con autoridad, como aquel que tiene autoridad. Vamos a predicar ese evangelio con autoridad. Vamos a predicar ese evangelio con poder, con autoridad. ¿Cuál es esa autoridad que tenemos? Que somos libres, que Dios nos ha hecho libres, que abrió nuestra cárcel, que hoy somos libres, y en esa libertad tenemos esa autoridad a causa de esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren, gloria al Señor, tener esa libertad? ¿Qué le decían los demonios? 4:34, un demonio dijo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Qué decían los demonios cuando lo veían a Cristo? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios declaraban que Cristo era el Hijo de Dios y que Él los había destruido y que venía a destruirlos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le decían los demonios? ¿Has venido para destruirnos? Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué decían los demonios cuando veían a Jesús? Déjanos en paz, no nos destruya. ¿Qué le decían los demonios a Jesús? Déjanos en paz. ¿Y cómo se traduce en la palabra déjanos en paz? Se traduce: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Me van siguiendo? Entonces, hoy, el verso 35 dice: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ese es el verdadero jubileo, que las personas sean libres, que no tengamos que estar un año orando por un endemoniado para que a ver si en un año sino que sean libres. Dice que el demonio salió y no pudo más entrar porque el Señor lo echó fuera. Vamos a proclamar este evangelio poderoso. Vamos a proclamar, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Cállate. ¿Cómo le dijo al demonio que hablaba? Cállate. ¿Sabe lo que significa en el texto griego la palabra cállate?
ponte, diga conmigo, ponte un bozal. ¿Usted vio cuando el perro es bravo? ¿Qué hace el veterinario? Le pone un bozal. ¿Para qué? Para que el cachorro, el perro no le muerda. Se le pone un bozal. El Señor ponía un bozal. Le decía, cállate. La palabra cállate significa, diga, bozal. ¿Le va a poner un bozal a Satanás? ¿Va a dejar de escuchar la voz del enemigo para escuchar la voz del amado, para escuchar el evangelio agradable, para escuchar las buenas noticias, para escuchar el evangelio de libertad, del año agradable del Señor? Él viene a hablar a nuestra mente. Él viene a poner duda, a poner miedo. Él viene a poner incertidumbre. ¿Será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que se va a cumplir lo que Dios me dijo? Entonces decile, cállate. Decile, ponte un bozal. Te pongo un bozal en el nombre de Jesús. Te pongo un bozal, demonio, Satanás, en el nombre de Jesús, para que te calle. Aleluya. No estoy para oírte. No estoy para oír tus mentiras. Estoy para oír las buenas noticias. Aleluya. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que las cárceles se van a abrir. Que los ciegos van a ver. Aleluya. Que los que están cautivos van a ser libres. Que te dice el diablo que tus hijos no van a volver nunca al Señor. ¿Qué te dice el diablo? Mira, orá y orá y orá, y ellos no vuelven a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir orando y escuchando al diablo que te dice, ¿para qué orar si no hay un cambio en tu familia? Si no viene a Cristo. Decirle, Satanás, demonio, en el nombre de Jesús te pongo un bozal. Cállate. No estoy para escuchar tu mentira. Hoy, en esta noche, estoy aquí para escuchar las buenas noticias de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y la noticia es que los cautivos serán libres. Y la noticia es que los que están ciegos van a ver. Y la noticia es que los que están en cadena se van a romper las cadenas. Y la noticia es que van a recuperar lo perdido. Que lo que les quitó, aleluya, el usurpador va a tener que devolver. Aleluya, gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Va a poner bozal en esta noche a toda mentira, a toda duda, a todo engaño. Que el diablo te dice, andate a la iglesia, andate, mirá, no vale la pena. Decirle, te pongo un bozal. Satanás, demonio, te pongo un bozal, espíritu de duda. Y si Dios no obra, y si no pasa nada, y que esto y que el otro, tantas cosas que el diablo habla a la mente. ¿Sabe por qué? Porque usted se olvidó de hacer lo que Cristo le dijo a Satanás. Le puso un bozal. Le dijo, cállate. Decirle en esta noche, decirle, cállate. No estoy para escucharte. En este año te vas a callar, Satanás. Te vas a callar, diablo. Mis oídos están para escuchar el jubileo. Mis oídos están abiertos para escuchar las buenas noticias. Las buenas nuevas de Cristo. Aleluya. Póngale un bozal en esta noche y ciérrele la boca. El Señor le dijo, cállate y sal de él. Y el demonio se cayó, cerró su boca y salió. Y esa persona quedó libre. Va a tener que cerrar la boca el diablo. Y se va a tener que ir calladito. Se va a tener que ir calladito. Porque así se fue. ¿Cómo se fue? ¿Qué le dijo el Señor? Cállate. Versículo 35. Jesús le reprendió diciendo, cállate. Cierra tu boca. Cállate. Vio que a veces oramos y los demonios gritan y mientras sale grita y hacen escándalo. Se dijo, silencio. Calladito la boca, vas a salir de él. ¿Y qué hizo el demonio? Cerró su boca y calladito lo soltó y no le hizo daño alguno. Hoy vamos
en el nombre de Jesús, a cerrarle la boca. En el nombre de Jesús, decir, calladito te vas a ir. ¿Lo que hace el diablo? Pero ¿cómo es que el diablo habla? A través del chisme, a través de la murmuración, a través de palabras que no sirven, palabras maldicientes. Cállate y sal de él. Callado la boca te vas a ir de mi vida. Te vas a ir de mi mente. Vas a salir. Él habla, él engaña, él miente. Es tiempo de ponerle bozal. Es tiempo de decirle: Satanás, no tengo tiempo para oír tus mentiras. Estoy preparando mi corazón porque es el año agradable. Yo quiero oír las buenas nuevas. ¿Qué te dice el diablo? Pastor, no tiene amor. ¿Qué te dice el diablo? Es muy dura la palabra, es muy dura la doctrina. Ay, qué difícil. Decirle: cállate. No, no sé si voy a poder obedecer la doctrina. Me parece que esto es muy difícil. No sé. Decirle: cállate. 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 ¿Cuántas veces el enemigo en este año te habló? ¿Cuántas palabras soltó a tu mente, a tu corazón? ¿Cuánta duda? ¿Pero por qué él habló? ¿Por qué no le dijiste cállate y sal? Pero le vas a decir en esta noche, en el nombre de Jesús: cállate, no me interrumpa. No tengo tiempo para oírte. Estoy escuchando las palabras del Señor. Estoy escuchando, el Señor está proclamando el jubileo. Se está proclamando, se está dando un mensaje de libertad. Y yo no puedo salir, vete interrumpidor. No me interrumpa, no me interrumpas. Yo estoy para oír la voz de Dios. Yo estoy para oír al Espíritu Santo. Yo estoy para oír lo que el Señor me quiere decir en esta noche. ¿Cuánto en esta noche le van a hacer callar al diablo? ¿Cuánto en esta noche van a proclamar el jubileo y van a decir: cállate? Mis oídos están para oír palabra del Señor. Están para oír el mensaje de Cristo. Están para oír al Espíritu Santo. Porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, a las iglesias. Significaba que muchos en las iglesias estaban, una palabra que decimos, apabullados. No podían oír a la voz del Señor. El Señor dijo a una de las 7 iglesias: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar. El Señor golpea la puerta. Pero a veces estamos aturdidos por algo. Algo nos está aturdiendo. Algo no nos deja oír la voz del Señor. Algo no nos deja oír al Espíritu Santo. Nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros temores. Pero hoy vamos a decirle a todas nuestras dudas, nuestros temores: cállate, cállate. Entonces vas a oír la voz del Señor. Vas a oír al Espíritu Santo. Hay personas que dicen: pero a mí Dios no me habla. ¿Por qué el Espíritu Santo no me habla? Como al profeta o al pastor que dice: Espíritu Santo, Dios me habla y a mí no me habla. Dios te está hablando. Pero estás tan apabullado que no lo podés oír. Él te está hablando. Él habla a todo nos habla el Señor. Pero le vas a decir en esta noche a lo que te está sacando el foco de atención, a la voz del Señor: cállate, ponte bozal, enmudece y sal en el nombre de Jesús, porque yo quiero oír la voz del Señor. Aleluya. 2025 será un año donde voy a oír al Espíritu Santo. Es más, hoy ya comenzamos el 2025 y hoy vamos a comenzar este año escuchando una palabra liberada, una palabra profética, una palabra de parte de Dios. Oh, rica la vaso ribicae. Vamos a oír al Señor hablando en esta noche a nuestra vida, a nuestros corazones. Y se va a ir todo apabullar espiritual. Se va a callar. Va a enmudecer.
Y vas a oír la voz del Señor en esta noche. Enmudece duda, enmudece miedo, enmudece temor. Escucha palabra del Señor. Que tiene oído, oiga. Sí, Señor. El Señor quiere que en esta noche, aleluya, toda voz que no sea la voz de Él sea callada, sea calmada, sea enmudecida, para que tú puedas escuchar aún el silbo apacible del Señor, aún el respirar de su boca, aún el aliento. Porque aún cuando nosotros no hablamos, si nos ponemos el micrófono, vamos a poder escuchar el respirar de nuestra boca, el aire, el hálito, la vida en nuestra boca. Que hoy puedas escuchar las palabras del Señor, que hoy puedas sentir al Señor, que hoy se calle y se enmudezca todo. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que no te ha dejado oír al Espíritu Santo, todo lo que no te ha dejado oír al Señor, miedo, las preocupaciones, temores. ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que no sé qué va a pasar? Y eso nos enmudece, nos ensordece para oír la voz del Señor. Pero hoy estamos para declarar el año agradable, para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. 2025 es un año que vamos a escuchar al Señor hablar, que vamos a oír la voz del Señor. Gloria al Señor. No quiero escuchar mis voces, quiero escuchar tu voz, Señor. Te quiero escuchar a ti, quiero que me hable, quiero que, Señor, porque soy pobre, hoy me quiero vaciar, porque el Evangelio he predicado a los pobres. Señor, quiero ser pobre en espíritu, quiero vaciarme de mí mismo para poder ser un oidor del Evangelio de Cristo, porque este Evangelio será proclamado. El Padre ungió a Cristo para que Él les hablara y les anunciara a los pobres. Diga, ese soy yo, ese pobre en espíritu soy yo. Pobre en espíritu para oír al Señor. Soy pobre en espíritu. Hoy me vacío, me quedo sin nada, no tengo nada. Lo único que tengo, amén, es a Cristo. Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No tengo nada, porque lo que antes yo tenía, lo coloqué por basura para agradar a Cristo. Tiré todo al saco de la basura para agradar a Cristo. Vamos a soltar nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras razones, nuestras cosas de nuestra alma. Vamos a soltar, vamos a vaciarnos para ser pobres y poder oír al Señor. Aleluya. Ese evangelio es para los pobres, no es para los que creen estar llenos, saciados, como la iglesia lo Odisea. Amén. Aunque podamos tener todos los estudios bíblicos, podamos tener toda la teología, necesitamos seguir siendo pobres. Aunque tengamos la preparación bíblica y podamos leer la palabra y podamos decir, bueno, este año ya conozco mucho más de la palabra, este tiempo tengo un conocimiento, aleluya, que antes no tenía. Sí, pero sigo siendo pobre en espíritu. Tengo conocimiento, sí. He aprendido muchas cosas, sí. He entendido muchas cosas, sí. Pero sigo siendo pobre en espíritu para seguir escuchando a Cristo.